Bienvenidos a esta breve e interesante lectura sobre la pintura de los mexicanos, en donde conoceremos un poco de la historia, representaciones y elaboración de colores antes y después de la llegada de los españoles. Recordemos que el siguiente texto es parte del capítulo 21 del libro Indumentaria Antigua Mexicana del Dr. Antonio Peñafiel. La pintura de los mexicanos. Los juegos, los bailes y la música servían más al placer que a la utilidad. No así la historia y la pintura, artes que no deben separarse de la historia de México, puesto que no tenían aquellos pueblos otros historiadores que sus pintores, ni otros escritos que las pinturas en que conservan la memoria de sus sucesos. Los toltecas fueron en el Nuevo Mundo los primeros que se sirvieron de la pintura para la historia, al menos no sabemos que otra nación los haya precedido. También lo usaron un tiempo inmemorial los acolúas, las 7 tribus aztecas y todas las naciones de Anáhuac que habían salido del estado de barbarie. De los acolúas y de los toltecas la aprendieron los chichimecos y los otomíes, que abandonaron la vida salvaje. Entre las pinturas de los mexicanos y de todas aquellas naciones había muchas que no eran otra cosa que imágenes o retratos de sus dioses, de sus reyes, de sus hombres ilustres o de sus animales y plantas que estaban llenos los palacios reales de México y de Texcoco. Otras eran historias que expresan sucesos memorables, como las 13 primeras de la colección de Mendoza y la del viaje de los aztecas que se halla en la obra del viajero Gemelli. Otras mitológicas en las que se representaban los misterios de su religión, y a esta clase pertenecen los del volumen que se conserva en la gran biblioteca del Instituto de Bolonia. Otras eran códigos en que están compiladas sus leyes, ritos, costumbres y los tributos que los pueblos pagaban, como son todas las de la colección de Mendoza, desde la 14ª hasta la 63ª. Las había cronológicas, astronómicas y astrológicas, en que se figuraba su calendario, la posición de los astros, los aspectos de la luna, los eclipses y los pronósticos meteorológicos. Esta especie de pintura se llama tonalamatl. El doctor Sigüenza, en su libra astronómica, impresa en México, hace mención de una pintura de pronóstico de esta especie, que insertó después en su ciclografía mexicana. El padre Acosta cuenta que en la provincia de Yucatán había ciertos volúmenes plegados a uso de aquellos pueblos, en que los sabios indígenas tenían señalada la distribución del tiempo, el conocimiento de los planetas, de los animales, de otras producciones de la naturaleza y las antigüedades nacionales, cosas todas muy curiosas y escritas con mucha diligencia, las cuales, según dice el mismo autor, precedieron por celo indiscreto de un párroco que, creyéndolas llenas de errores supersticiosos, las quemó en despecho del llanto de los indígenas y de la opinión de los españoles curiosos. Otras pinturas eran topográficas y corográficas, las cuales servían no solo para determinar la extensión y lindes de sus posesiones, sino la situación de los pueblos, la dirección de las costas y el curso de los ríos. Cortés dice en su primera carta a Carlos V que, queriendo saber si había en el Golfo Mexicano algún puerto seguro para los buques, el rey Moctezuma le presentó un mapa en que estaba figurada toda la costa, desde el puerto de Chalchihuehuecan, donde hoy es Veracruz, hasta el río de Coatzacoalco. Bernal Díaz cuenta que el mismo Cortés se sirvió en el largo y penoso viaje que hizo a Honduras de un mapa que le presentaron los señores de Coatzacoalco, en que estaban indicados todos los pueblos y ríos de la costa, desde aquella ciudad hasta Hueyacayán. De todas estas clases de pinturas estaba lleno el imperio mexicano, pues eran innumerables los pintores y no había objeto alguno que no representaran. Si se hubieran conservado, nada se ignoraría de la historia de México, mas los primeros predicadores del Evangelio sospechaban que hubiese en ellas figuras supersticiosas y las persiguieron con furor. De todas las que pudieron haber a las manos de Texcoco, donde estaba la principal escuela de pintura, hicieron en la plaza del mercado tan crecido rimero que parecía un monte, y le prendieron fuego, quedando sepultada entre aquellas cenizas la memoria de muchos importantes sucesos.
La pérdida de tantos preciosos monumentos de su antigüedad fue amargamente explorada por los indígenas, y aún los mismos autores del incendio se arrepintieron cuando echaron de ver el desacierto que habían cometido, pero procuraron remediar el daño, informándose verbalmente de los mismos habitantes o buscando las pinturas que se habían escapado de sus primeras investigaciones, y aunque recogieron muchas, no fueron tantas cuantas se necesitaban, porque los que las poseían las ocultaban con empeño de los españoles y no se deshacían de ellas tan fácilmente. Pintaban sobre papel, pieles adobadas, telas de hilo de maguey o de la palma llamada ixotl. Hacían el papel con ciertas hojas de maguey, macerándola antes con cáñamo y después lavándola, extendiéndola y puliéndola. También lo fabricaban con la palma ixotl, con la corteza sutil de ciertos árboles, preparada con goma, seda, algodón y con otras materias, aunque ignoramos las manipulaciones que empleaban en este género de manufactura. He tenido en mis manos muchos pliegos de este papel mexicano. Es semejante al cartón europeo, aunque mucho más blando y liso, por lo que facilita la escritura sobre él. Los pliegos de su papel eran grandísimos y los conservaban en rollos, como los antiguos manuscritos europeos. También los doblaban de la misma forma que los biombos comunes. El volumen de pinturas mexicanas que se conservan en la biblioteca del Instituto de Bolonia son de una piel gruesa y mal curtida, hecha de muchas piezas, pintada en toda su extensión y plegada como un biombo. Los hermosísimos colores que empleaban en sus pinturas se formaban con madera, con hojas, con flores de muchas plantas y con diversas producciones de minerales. Para el blanco se servían de la piedra chimaltizatl, que después de calcinada se parece mucho al yeso fino o a la tierra mineral tizatlali, que después de amasada como barro y reducida a bolas es semejante a la sustancia llamada blanco de España de Europa. Hacían el negro de otra tierra mineral y fétida, a la que por esta razón daban el nombre de tlalixac o del hollín de Ocotl, que es una especie de pino oloroso. Recogían el humo en vasijas de tierra, el azul turquí y el celeste con la flor de matlaxihuitl y del xuquilipitzahua, que es la planta del añil, aunque el modo de prepararla pues era distinto al moderno. Ponían las hojas de la planta una a una en vasijas de agua tibia y después de menearlas con una pala, pasaban el agua teñida a unas orzas o peroles, donde la dejaban reposar hasta que se precipitan al fondo las partes sólidas de la tintura, y entonces vaciaban el agua poco a poco. Este sedimento se secaba al sol, después se ponía entre dos platos al fuego para que se endureciera. Tenían los mexicanos otra planta del mismo nombre de la que sacaban del azul, pero de inferior calidad. Para el rojo se servían de la semilla del achiote, cocida en agua. Para el morado y el púrpura, de la cochinilla. El amarillo se hacía con tecotzahuitl y el ocre con el xochipalli, planta cuyas hojas se parecen a las de la artemisa. Las hermosas flores de esta misma planta, cocidas con agua con nitro, le suministraban un bello color naranja y para otros empleaban el alumbre. Después de haber macerado y desleído en agua la tierra luminosa llamada tlaxocotl, lo hacían al fuego en vasijas de tierra, sacaban por destilación el alumbre puro, blanco y diáfano, y antes de que se endureciera, lo hacían pedazos para venderlo más cómodamente en el mercado. Para dar más consistencia a los colores, los mezclaban con el jugo glutinoso de sautli o con aceite de chean. Pues bien, queridísimos arqueólogos y selecta comunidad rodante, hemos finalizado esta interesante lectura de hoy. Agradezco infinitamente sus comentarios y su compañía. Recuerden que la próxima semana será sobre la manera en que pintaban los objetos los antiguos mexicanos. Y si te apasiona la cultura y el arte, suscríbete para que estés al día con nuestros interesantes videos sobre pintura, guitarra o literatura. Hasta pronto.